Buenas tardes. Gracias doy a Dios por la oportunidad de poder estar hoy a esta hora. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios y yo espero en el nombre de Jesús de que sea de mucha bendición para tu vida, como ha sido de mucha bendición para la mía estar estudiando esta palabra. Hoy vamos a estudiar acerca de la Pascua. La Pascua, conocida no como nos la ha enseñado la religión, que la religión te he dicho varias veces de que es una institución que se ha establecido y que ha venido a tomar el lugar de lo verdadero que el Señor nos entregó. La religión nos ha dicho que hay que hacerlo de esta o de la otra manera y ha metido términos que ni siquiera están en la palabra, y hoy vamos a estudiar conforme a los términos que están en la palabra, y en la palabra se llama Pesaj. Pesaj. Esta semana, que se supone que es Semana Santa, le dice, pero dejó de ser santa hace muchas semanas, comentaban hoy. Estaba hablando con mi mamá ayer y le decía: mami, ¿cómo es que celebraban la Semana Santa cuando vos estabas cipota? Porque yo me acuerdo cuando nosotros vivíamos en la casa con mis hermanos y nos íbamos afuera de la ciudad, a una casa que tenía mi papá en el campo. Mi mamá nos decía: no se bañen, no jueguen. Decía que había que comer pescado y que si uno se bañaba el viernes, que uno se iba a convertir en pescado, porque eso es lo que a ella le habían enseñado. Y era un silencio y había que estar metidos en la casa y era una cuestión de que había que comer pescado todos los días, imagínense, ¿verdad? Esa sopa de torta de pescado, que hay gente que dice que es una delicia, a otros no nos parece tan delicia. Pero la Semana Santa ha venido cambiando conforme han pasado las décadas, y hoy lo que menos tiene santa. Es una semana que se usa para cualquier cosa, menos para el propósito que se supone que tuvo. Bueno, que de hecho tiene. Dice la palabra que las fiestas del Señor, entre las cuales está el Pesaj, son una sombra de los bienes venideros. Es una sombra de las cosas bonitas por venir, y entre ellas estaba ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Y yo quiero llevarte hoy, quiero que miremos como qué fue lo que propició a que se diera la primera Pascua o el primer Pesaj. Después quiero que miremos brevemente cómo nuestro Señor Jesús fue ese cordero sacrificado en esa fiesta de la Pesaj, que era todo lo que se hizo antes fue una práctica para llegar a ese momento. Quiero que miremos realmente lo que significa, que miremos la importancia que realmente tiene, y finalmente que lo apliquemos a nuestro tiempo, porque yo quiero invitarte al final que la Pascua o la Pesaj empieza el día 14 del mes de Nisan o el mes de Aviv, que comienza hoy al atardecer. Cuando hoy se ponga el sol, ya es 14 de Nisan, 14 de Aviv. Entonces, mañana, al tiempo que se pone el sol, es el momento de tomar la cena de la Pascua. Es comer la Pascua, es comer el Pesaj, que se debe hacer en memoria del Señor. Y espero que para ese momento tú y yo podamos tener claros el significado espiritual poderoso que tiene esto para nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar con la ayuda del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. En internet anda circulando una frase, yo creo que ustedes ya la vieron, que dice: la gente de Egipto temía las plagas, pero no a Dios. Igualmente hoy en día, la gente tiene miedo de contagiarse con este virus, pero no tienen miedo de pecar contra Dios. En medio de esta pandemia, quiero comentarte, Dios en su soberanía puede permitir muchas cosas. Puede permitir que los malvados prosperen y también puede permitir que los inocentes lleguen a sufrir. Pero el resultado también está en las manos de Dios.
Los malvados están acumulando castigo para el día de la ira del Señor, que está por venir. Y los inocentes no por ser buena gente o porque no pequen, sino porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, vamos a recibir recompensas. Los malvados se creen invencibles porque ven que todo lo que hacen prospera, pero ese poder es pasajero. Asimismo, el dolor que podamos sufrir, que estés sufriendo o que yo esté sufriendo, déjame decirte que también es pasajero. Esta pandemia, este confinamiento es pasajero. Y aunque hemos hablado que probablemente en lugar de mejorar las cosas van a empeorar, definitivamente al final vamos a poder ver la redención del Señor y lo vamos a poder ver ahorita en el estudio que hagamos de lo que sucedió antes de la primera Pascua, del primer Pesaj. La historia de la salida de Israel de Egipto es conmemorada precisamente a través de toda esta semana de Pesaj, pero especialmente en el Seder del Pesaj, que es la cena, que es el día previo a que Israel saliera de su esclavitud de Egipto. El pueblo presenció una redención tal que al recordarla, y lo que vamos a estudiar hoy, yo confío en que vas a tomar aliento, yo confío en que vas a motivarte para estos días históricos que estamos viviendo. Estamos viviendo unos días que todos los profetas quisieron ver. Hoy estamos viviendo un tiempo para el cual todos los discípulos y todos los apóstoles del Señor y todos los profetas sobre los cuales se escribió el fundamento de la continuación de este nuevo pacto quisieron ver. Los ángeles están ahorita en el cielo y están aquí alrededor de nosotros como pendientes de qué es lo que está sucediendo. Este es un tiempo emocionante. Es un tiempo muy emocionante y yo confío que en este estudio vas a tomar aliento para este tiempo. La Pascua, el Pesaj, debe ser un momento de consuelo y nos va a ayudar a tener una perspectiva adecuada para lidiar con nuestra actual situación. No vamos a buscar respuestas en hombres, sino que vamos a encontrar las respuestas en nuestro Dios. Aun cuando es posible que venga un sufrimiento mayor a nuestras vidas. No sé si alguien ha tenido una pérdida en medio de esta situación. Lo lamento mucho y oro que el Señor te dé fortaleza. Puede ser que otros entremos o no a sufrimientos mayores, pero en medio de esto yo quiero darte palabras de consuelo. Porque a pesar de lo que estamos viviendo, también es muy posible. Bueno, de hecho, es fijo, lo que no sabemos exactamente cuándo, pero es muy posible que estemos viendo las últimas tinieblas antes de que despunten los albores de la redención para nuestras vidas. Es muy posible que el Padre Celestial permita que todo se ponga peor, incluso que todo se ponga color de hormiga, para poder allanar el camino para que comience la era mesiánica con el Hijo de David a la cabeza del reino de nuestro Dios, nuestro Mesías Jesucristo, que bendito sea su nombre. En este tiempo que estamos viviendo, hermanos, nuestro gran Dios incluso ha mandado un espíritu de engaño para que los que no quieren la verdad sean engañados. No es que Dios diga, ay, voy a engañar a fulano y a sutano no. No se trata de eso. Se trata de que las personas pecan por su propia voluntad. Las personas rompen la guianza de Dios porque quieren. Aunque le echen la culpa a quien quieran, aunque digan de que fue que se cayeron de chiquitos, aunque digan que fue que su mamá y su papá los maltrataron, puedes poner la excusa que quieras. Pero al final cada quien toma sus decisiones y voluntariamente nosotros pecamos. Y cuando pecamos, tanto que llega un momento que nuestra conciencia está cauterizada, que está endurecida como roca, entonces el Señor dice, bueno, entonces te voy a dar lo que tú escogiste, que es el engaño, porque no quisiste la verdad. Por ejemplo, hay personas que son engañadas por ir detrás de las riquezas de este mundo, que la palabra dice literalmente que son un engaño. Son personas que quieren vivir en su sensualidad. Y cuando hablo de sensualidad no me refiero solamente en el aspecto sexual, sino todo tipo de placeres que, aunque sean legítimos, son disfrutados de manera ilegítima, es decir, fuera de los planes de Dios. Y no solamente una relación sexual con un hombre o una mujer que esté casado con otra persona, sino también cosas como tomar un dinero que no se ha ganado trabajando con el sudor de nuestra frente para darnos placeres de todo tipo, privando al Estado o al patrón de lo que le pertenece porque nosotros tomamos estas cuestiones. Entonces,
personas como tales, es como lo podemos ver reflejado claramente en Egipto. En ese Egipto que habla la Biblia y que fue una manifestación viva de la corriente de este mundo. Ese Egipto que cuando llegó Moisés y Aarón delante de Faraón y le dijeron, dice nuestro Dios que dejes ir a su pueblo, y dijo, ¿quién es tu Dios? Yo no lo conozco. Así es ese reflejo de las personas que quieren vivir independientes de Dios, que aún viendo Faraón las maravillas que hizo Moisés, que vio desde el momento que tiró la vara y que se convirtió y vio que algo sobrenatural estaba pasando, entonces mandó a llamar a sus magos, a sus brujos, a sus adivinos, a los que le tiraban las cartas, a los nigromantes, a los que leían el té, a esas personas que algunos son unas charlatanes, pero otros realmente tienen poder, pero es un poder que viene de Satanás. Y Faraón optó por confiar en sus magos, en sus adivinos, y no reconocer que había un poder superior en Moisés, en Aarón, que venían en representación de Dios. Y esa es la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Todas las plagas, oye bien, todas las plagas que Dios envió a Egipto tenían el propósito de atacar la altivez de Faraón y de Egipto. Te lo repito, todas las plagas por las que Dios hizo juicio a los dioses de Egipto, porque era un tema también espiritual, no solamente de reinos naturales. Dios mandó estas pruebas para humillar a los dioses de Egipto, pero también para quebrantar la altivez de Faraón y de su pueblo. Si, por ejemplo, en el tiempo de hoy, esta plaga que estamos viviendo, por las cuales nos toca estar encerrados, si esta plaga fue creada en un laboratorio, yo te aseguro que esa altivez de esas personas que la crearon, Dios se va a encargar a derribarla. Y la va a derribar de dos maneras. O la derriba o la derriba. Eso es así, porque Dios no va a permitir que el altivo se salga con la suya. Si esta plaga no fue creada en un laboratorio y solo fue que mutó de los animales a los hombres, podemos ver claramente que puede enfermar a cualquiera, independientemente de la posición económica o social. Igual se derriba cualquier argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está allanando el camino para redimir a las personas que pongamos nuestra confianza en Él. La pesada mano de Egipto sobre el pueblo de Israel es un símbolo del sistema en el que vivimos. Un sistema por demás injusto. Y un sistema que fue creado para favorecer a muy pocos, a una élite muy cerrada, a costa del trabajo de los muchos. Este sistema ha sido creado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, para tener esclavizada a la mayoría de la población, usando a unos pocos, que es donde se concentra todo el poder, todo el capital, toda la autoridad. Y en última instancia, estas personas son títeres nada más del gobernador de este mundo. Pero aún así, esto va a ser utilizado por Dios para demostrar su poder y va a redimir a aquellos que estamos poniendo nuestra confianza en Él. Este sistema del mundo tiene una característica que es común independientemente de las naciones, y esa característica se llama escepticismo. Escepticismo. Es decir, todas las personas o la mayoría de las personas tienen prejuicios contra nuestro creador y dueño de todo. Dicen que no creen, pero en realidad es que ellos han hecho un juicio previo, como bien significa la palabra prejuicio. Ellos han hecho un juicio sin conocer al Dios verdadero, sin conocer a su Hijo, y hacen ese juicio previo diciendo que Él no existe, diciendo que Él ya no tiene poder, diciendo que si Él fuera un Dios bueno no permitiría tantos males, y lo hacen simplemente para, según ellos, no tener que darle cuentas. Lo niegan, dicen que no existe, o lo confinan a 4 paredes de un edificio, o lo adoran a través de una estatua, o lo adoran en base al bienestar económico y al dinero que realmente pueden tener. Y entonces aquí podemos ver un patrón, que es un patrón muy interesante. Yo sé que ustedes ya leyeron la historia de las 10 plagas de Egipto. No la vamos a leer hoy porque quiero que este mensaje sea un poco corto. Y lo que quiero resaltar de todo ese proceso, desde el momento que Dios comisionó a Moisés
y que Moisés se presentó delante del faraón juntamente con su hermano, podemos ver que hubo un patrón de comportamiento de faraón frente a ese poder manifiesto de Dios. Y es el mismo patrón de los hombres de todos los tiempos, es el mismo patrón de hoy, es el mismo patrón de ahorita que estamos con este virus, que estamos con esta pandemia, es el mismo patrón y quiero que lo miremos a lo largo de estas plagas. Este faraón o este líder que viene siendo una representación de todos los hombres de hoy, se comportaba, fíjate bien, no en base a que si al final creyó o no creyó en el Dios único de Israel. No era un asunto de fe, era un asunto de temor. Préstame atención sobre este punto. El comportamiento de Faraón dependía de si él sentía que su vida estaba amenazada o él sentía que su vida no estaba amenazada. A lo largo de las 10 plagas vamos a poder ver que cuando él sentía que la plaga no era muy molesta, está bien, que le dé, que tire lo mejor que tiene. Pero cuando en la plaga él o su pueblo sentían que su vida estaba amenazada, entonces salía corriendo donde Moisés a decirle, mira Moisés, te voy a dar chance, pero de esta manera. O mira, ora por mí, o por favor quita esto. Pero no lo hacía porque él decía, ay sí, yo creo ahora en el Dios de Israel, sino que lo hacía en base al temor o a la amenaza que sentía sobre su vida. Y es exactamente el mismo patrón que se da hoy. Mira, muchas personas, religiosas o no, que se congregan o no, pero muchas de las personas que dicen creer en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, en Jehová, en Hashem, en el Eterno, muchas de estas personas, incluyéndome, venimos a los pies del Señor después de una crisis en nuestras vidas, de un problema en nuestras vidas, de una situación en nuestras vidas. Algunos, y yo espero que cuando el Señor pese mi corazón encuentre que estas palabras son verdaderas, yo creo que en realidad yo he convertido o he volcado toda mi vida a los pies del Señor Todopoderoso por medio de los méritos del Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo creo? Es porque mi vida ha cambiado y porque yo puedo dar testimonio de que en mi vida Dios es real. Y a pesar de todas las circunstancias que vinieron después de ese tiempo en que yo le entregué mi vida al Señor y que entregarla va más allá de una oración, es un tema de en realidad poner su confianza, tu confianza absoluta en Él y que eso se pueda ver reflejado en tu vida. Yo conozco a otras personas que dicen haber hecho lo mismo, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, hay muchas personas en las iglesias hoy en día, muchas personas que dicen o que proclaman en su boca a Jesucristo, a Yeshua, a nuestro Padre, que con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque es el mismo patrón. Si yo siento que estoy en problemas, corro a buscar a Dios y lo busco como que si fuera un paliativo, lo busco como que si fuera un apagafuegos. Pero cuando salgo de esa situación, me olvido. Cuando estoy sin trabajo, yo clamo, ayuno, leo la palabra, me congrego, pero cuando tengo el trabajo, hasta dejo de congregarme. O sea, es el mismo patrón de Faraón. Y por eso es importantísimo que me prestes atención, porque vamos a ver que al momento de celebrarse el Pesaj, cuando se puso la sangre en las jambas de las puertas, no fue la sangre la que hizo que el Dios Todopoderoso salteara la casa, porque eso es lo que significa, Pesaj significa saltear. No fue la sangre lo que evitó la muerte de los primogénitos de Israel. Lo que evitó la muerte fue la confianza que ellos depositaron en Dios, y ya lo vamos a ver. ¿Cómo fue el comportamiento de Faraón? ¿Cuál fue ese patrón? Y quiero presentártelo por si acaso este patrón estuviera aún en tu vida, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos hacer cambios, porque vuelvo y repito, estos tiempos son fantásticos, pero es el momento para que nosotros no estemos en tinieblas, sino que es el momento para que nosotros abramos nuestros ojos. Con la plaga de sangre en el río, Faraón no se sintió amenazado.
¿Por qué? Porque simplemente podían cavar pozos, como en efecto dice la palabra que cavaron pozos, y se acabó el problema. La siguiente plaga fueron las ranas. En ese momento, él sí se sintió amenazado. Sintió amenazada su vida porque podía enfermarlos de muerte, porque estaba en la comida, estaba en los platos y porque podía hacer algo realmente peligroso. Y ahí sí le dijo a Moisés, mira Moisés, ora por favor para que se vayan las ranas. O sea, él buscó, pero ¿por qué? Porque sintió amenaza contra su vida. La siguiente plaga fueron los piojos. Y tú léelo más tarde, todo el relato de Éxodo, del libro de Éxodo, los primeros capítulos, y con los piojos solamente le picaba la cabeza. No sé si tenían peines para sacar los huevitos, las liendres. Yo no sé si se sacudía o se hacía así por si andaba su túnica blanca que no se le notaban los piojos. Pero en realidad no es que él se iba a morir, a menos de que se lo comieran, pues. Pero no era como que él se sentía amenazado, así que pasó sin que pasara nada. La siguiente plaga fueron las moscas, y cada egipcio temió por su vida. En la versión judía dice que no eran moscas, sino que eran animales, que eran serpientes. Pero como sea, si fueran moscas eran de todo tipo, unos que le dicen tábanos, o yo no sé cómo que se llaman, que pueden poner gusanos, y cada egipcio temió por su vida, porque además estaba arruinando la tierra y estaba amenazando la vida de ellos. Entonces ahí sí, Faraón buscó a Dios, vamos a decir, a través de Moisés, porque Dios le dijo a Moisés, tú serás como Dios para Faraón y Aarón será tu profeta porque es el que va a hablar. Entonces podemos decir con toda libertad que Faraón, cuando sentía amenazada su vida, entonces buscaba a Dios. La siguiente plaga fue una epidemia que mató al ganado. Y aquí solo murieron los animales, entonces Faraón no se preocupó. Seguimos viendo el mismo patrón. Luego vinieron las úlceras o sarna, y que fue sumamente incómoda. Fue como que se llenaron de lepra, como unas grandes llagas en el cuerpo, que me imagino que hasta olían feo, sacaban pus. Pero aún así, él no se sintió amenazado en su vida, entonces no pasó nada. Luego vino la plaga del granizo. Y me imagino que ahí sí sintieron temor, porque habían truenos y los rayos eran como llamaradas de fuego. Y me imagino que ellos solo pensaron en Sodoma y en Gomorra, que iban a ser destruidos y consumidos igual. Entonces salieron corriendo a buscar a Dios en Moisés. Las langostas. Mira que es, quiero leerlo rapidito. En el capítulo 10, en el versículo 17 de Éxodo, cuando vinieron las langostas, literalmente dice, hablándole Faraón a Moisés, te ruego que perdones mi pecado solamente esta vez y que ores a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. En otra versión dice que, quiten esta muerte de mí. O sea que ahí sí se asustó el hombre. Volvemos al mismo patrón. Luego hubo oscuridad que dice que después no podía verse el uno al otro el rostro de tan oscuro que estaba. Pero no le dio temor. Me imagino, dijo, voy a estar aquí tranquilo. O me imagino que después de cierto tiempo ya sabía dónde estaban los muebles y dejó de golpearse. Pero no buscó a Dios. Y finalmente vino la plaga de los primogénitos. Y esto fue lo que finalmente derrumbó la altivez de Faraón y la altivez de los egipcios. Pero fíjate bien, él no se convirtió al Dios de Israel. Como mucha gente, lastimosamente, corre a las iglesias o se aprende en la Biblia, pero en realidad no se han convertido, sino que lo han hecho en un momento como emotivo y lo buscaron como refugio. Porque después dice el relato que a pesar de que vino Faraón y les dijo váyanse y llévense todas sus cosas y váyanse de aquí, dice que a las pocas horas o a los pocos días dijo, pero ¿qué es lo que he hecho? Que estaba loco, ¿cómo dejé ir a estos esclavos? ¿Quién me va a lavar las chancletas? ¿Quién me va a recoger la basura? ¿Quién va a seguir construyendo mis ciudades? Y agarró todo su ejército para ir detrás de los israelitas y bueno, tú ya sabes qué fue lo que sucedió. Pero al llegar a este punto de no retorno, al llegar a este punto de altivez en Faraón, al mostrar la actitud más desafiante en contra de Dios, al expresarse con Moisés y Aarón antes cuando le dijeron mira que viene esta plaga y que le dijo mira vete de aquí, si te vuelvo a ver te voy a matar. O sea, hay un punto de que se desbordó su altivez en contra de Dios.
entonces fue cuando vino la muerte definitiva. Y en estos tiempos así estamos. Dios ha venido permitiendo que la gente se endurezca y luego cuando vienen, Dios tiene misericordia. La gente se vuelve a endurecer y luego vienen y piden misericordia. La gente vuelve a su vida normal y vuelve a venir una crisis, una tormenta en su vida y vuelve la misericordia de Dios. Y están en aquel juego, pero está llegando ya el momento de no retorno. Por eso es que la palabra habla de los dolores de parto, porque es que se ha venido gestando todos estos siglos, todos estos años, se ha venido gestando el momento en que Dios va a decir ya no más, ya no hay retorno. Y Él va a desatar su ira. Pero te digo esto no para que tú tengas temor, sino para que tú pongas tus pies en polvorosa y para que arregles tus bártulos, arregles tu situación con el Señor. Mira, aquí no importa lo que piense la gente, aquí no importa ni siquiera tu trabajo. Y lo digo en el sentido estricto de la palabra. Claro que necesitamos trabajo, pero si te despiden, si se cierra tu empresa, si se cierra la empresa en la que trabajas, si cesa el trabajo, ¿qué vas a hacer? No te queda nada más que levantarte y empezar de cero. Mira, mi pastor, Marlon Martínez, que Dios lo bendiga, ese hombre prácticamente está empezando de cero. Lo perdió todo, así como Job. Perdió incluso su salud y ese hombre estaba muriéndose. Y solo por un milagro de Dios, que hizo un milagro a través de la ciencia médica. Y ese hombre estaba que se moría, no podía caminar, estaba realmente botado. Y lo perdió todo. Y cuando te digo todo, es todo. Y ese hombre está levantándose de cero. Y tú, donde estás, no importa lo que suceda, tú te puedes volver a levantar de cero. Pero no lo vas a poder hacer si tú estás con ese juego de hoy sí, mañana no, pasado mañana lo voy a volver a pensar, porque Dios es un Dios que es fuego consumidor y Dios ha tardado en manifestar su ira porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor te dice, hijo mío, ven y pongámonos a cuentas. Y Él te dice, yo te voy a dar la fuerza a través de mi gracia, que es ese poder manifestado en tu vida. Tú vas a poder salir adelante. Ya párale con el juego, porque ya va a llegar un momentito, igual que a Faraón, que Dios va a decir, no más. No más. En medio de esta pandemia, mucha gente, en lugar de volverse a Dios, se está endureciendo. Mucha gente, en vez de decir, me voy a pegar más al Señor a través de los méritos del Señor Jesucristo, lo que está haciendo es enfriándose. Pero es que también está profetizado. Pero al final, amados, es una decisión de cada uno de nosotros. Porque tenemos provisión en el Señor. Tenemos fortaleza en Él. Y si nosotros seguimos peleando nuestras batallas solas, vamos a seguir igual que este patrón de Faraón, que hoy sí, mañana no y pasado mañana platiquemos porque no sé de qué humor me voy a levantar. Entonces esa es la naturaleza nuestra. Esto ha sido escrito como ejemplo, el Señor lo ha dejado en su palabra para que nosotros podamos aplicarnos a nuestra palabra. Ahorita no pienses en tu mamá, en tu papá, en tu hermano, en tu tío, que sí, yo conozco un fulano que es igualito. No, estoy hablándote a ti. Me estoy refiriendo a ti, a tu vida. El Señor quiere hablarte a ti para que tú a través de tu vida y de tu ejemplo puedas hablarle a otra persona. Pero esta es nuestra naturaleza y tenemos que evaluarnos a la luz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que motiva tu vida a buscar a Dios? ¿Qué es lo que motiva tu vida ahorita a estar viendo este mensaje? ¿Lo estás viendo por curiosidad? ¿Lo estás viendo por compromiso? ¿Lo estás viendo por aburrimiento? ¿O lo estás viendo porque quieres estudiar? ¿Lo estás viendo porque quieres aprender? ¿Por qué estoy yo dando este mensaje? Porque quiero que tú me des un me gusta. O por ver cuánta gente lo reprodujo. O sea, al final Dios va a evaluar todas las intenciones de nuestro corazón. Pero el único que va a ser exaltado es Él. Es Él. Entonces, ¿es por temor que nos acercamos? ¿Es porque ahorita estamos encerrados en la casa? ¿O ahorita es cuando menos lo buscamos? Porque ahora lo pasamos echados en el sillón viendo televisión, o solamente nos movemos de la refri a la cama, o están como ahorita que dentro de poco voy a cumplir años y todavía no decido si lo voy a celebrar en la cocina, en el cuarto o en la sala. O sea, ¿qué es lo que realmente nos está motivando? O sea, somos
de los que tenemos temor y entonces buscamos a Dios, o tenemos un problema y buscamos a Dios, o somos de las personas que no tenemos temor, pero igual no busco a Dios, porque yo vivo bien tranquilo, o somos de los que tenemos temor o no tenemos temor, tenemos problemas o estamos en bonanza, no importa las circunstancias, siempre buscamos a Dios. Esos son los que vamos a ser redimidos. Por ese tipo de personas es por las que Dios viene, por aquellos que le adoramos en espíritu y en verdad, que no depende de las circunstancias, que Jesús dijo, mi paz les voy a dejar. Y miren, no como el mundo se las da, porque el mundo se las da dependiendo de si estás bien, si estás mal, si te falta, si no te falta, si te quieren, si no te quieren, de será me quieren, no me quiere y deshoja la margarita. No, Él dice, yo te la voy a dar como una paz que sobrepasa todo entendimiento y se la va a entregar a aquellos que ponen su confianza en Él. Entonces, ese tercer grupo, el que busca realmente a nuestro Dios, es el grupo que va a ser rescatado, que va a ser redimido, que va a ser salvado de la ira de Dios, que está ya por venir y que se ve en el horizonte. Entonces, la palabra Pesaj significa saltear y fue establecido como un memorial, es decir, un recordatorio, ¿ok? De la compasión que tuvo Dios con su pueblo al protegerlos de la mortandad en Egipto, salteando las casas de los israelitas. Eso es lo que significa. Y el Señor le dijo, esto lo vas a celebrar todos los años para que te acuerdes. Pero también dice el apóstol Pablo de que esta celebración era una sombra de los bienes por venir. Entonces tuvo un cumplimiento al ser el pueblo de Israel sacado de Egipto. Tuvo un cumplimiento con el Señor Jesucristo, que Él fue nuestra Pascua, porque en la Pascua, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se escoge un cordero. Y este cordero dice que puede ser un cordero o que puede ser un cabrito. Y que debe ser sin ningún tipo de tacha. No tenía que tener ningún defecto. El pueblo, cada familia debía escoger uno y debía ser perfecto. Y dice que debía ser comido el día 14 de Aviv, que comienza hoy al caer la noche, o sea que la comida sería el día de mañana. Y que al sacrificarlo, en ese tiempo que iban a salir de Egipto, dice, le dio instrucciones del Señor a su pueblo que tomaran la sangre y que entonces la pusieran. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, el Señor le habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, entonces les dio todas las instrucciones de cómo debían llevar a cabo este sacrificio de Pesaj en vísperas de ser ellos liberados de Egipto. Entonces él dice, le mandó expresamente que el animal no tuviera defecto alguno, cero defecto, ningún defecto que lo pudiera descalificar. Si tenía un defecto, no podía ser sacrificado. ¿Por qué? Porque tenía que ser así, porque la redención no iba a ser dada a Israel en base a los méritos de Israel. Te lo repito. La redención para Israel no era en base a los méritos de Israel. Era por la compasión de Dios, por amor a los patriarcas, por amor a las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, en sustitución de la falta de méritos de Israel, Dios les dijo, van a tomar a un cabrito o a un cordero y se van a asegurar que no tenga defecto, porque si tiene un defecto queda descalificado. Y esa perfección de alguna manera iba a cumplir o a tapar la falta de mérito de Israel, porque ellos habían descendido a un nivel tan bajo que simplemente no justificaba que fueran redimidos, tal cual nosotros. Yo no tenía ningún tipo de mérito para poder volverme a mi Padre, ninguno. Entonces por eso Jesús, sin ningún tipo de defecto, sin ningún tipo de pecado, sin nada que lo descalificara para ofrecerse como sacrificio, y por la pura misericordia de Dios, es que yo tengo acceso al Padre, no por mis méritos, porque no tengo ninguno. Si por mis méritos fuera, debería estar muerto.
sino por la misericordia de Dios a través de los méritos y la perfección del sacrificio que Yeshua ofreció en nuestro nombre. Y fíjate bien, esto es bien importante. Dios instruyó que la sangre del sacrificio debía ser colocada en las jambas, en los sostenes de las puertas. Y les mandó que lo comieran de pie, ceñida la ropa al cuerpo y los pies calzados listos para salir de inmediato. Porque todo esto era una señal para el pueblo de que iban a ser redimidos únicamente gracias a la compasión de Dios. Era un simbolismo para que ellos tomaran conciencia de la misma manera que tú y yo tenemos que ser conscientes hoy. Si ya eras consciente, bendito sea Dios. Pero si no, hoy es un buen momento para que tomes conciencia de que la redención de la que vamos a ser objetos dentro de muy poco tiempo va a ser únicamente gracias a la compasión de Dios. Y si eso es así, deberíamos vivir de rodillas, pues, dándole gracias a Él. Deberíamos vivir felices diciendo, wow, yo voy a ser redimida y yo no me lo merecía. Y Él me lo va a dar simplemente porque a Él le plació, porque Él tiene misericordia de mí a través de este sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros debemos tener esa conciencia también de que solamente por la misericordia de Dios y el sacrificio perfecto del Cordero de Dios es que estamos hoy acá. Entonces, perdón, disculpen. La ira de Dios que está por manifestarse, amados, no es para que tú tengas temor, sino que Él va a hacer juicio contra los dioses de este tiempo, igual que lo hizo en Egipto. Dice Éxodo 12, versículo 12, pues yo, hablando nuestro Dios, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Entonces, la ira de Dios, que ya podemos ver en el horizonte, es porque Dios va a ejecutar juicios en contra de todos los dioses de este tiempo. Y dice el versículo 13, y la sangre les será por señal. ¿Por señal a quién? ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a los egipcios o le está hablando a los israelitas? Le está hablando a los israelitas. O sea que la sangre, fíjate en este detalle, la sangre es para señal de los israelitas. Y les dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, los saltearé. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Claramente se establece que esta señal era para su pueblo. Entonces podemos deducir que las marcas de la sangre no es como la hemos visto en las películas o en la televisión. No es que afuera pusieron una marca y entonces era para que el ángel viera la sangre y pasara. No, si la señal era para ellos, lo más probable es que la marca de la sangre estaba dentro, en lo privado. La marca de la sangre estaba en lo privado, en la entrada, pero por la parte privada. De la misma manera que la marca del Señor en tu vida y en la mía es algo que llevamos por dentro. O sea, tú miras a alguien que parado en una fila y probablemente no atinas a saber quién está marcado o no por las arras del Espíritu Santo, por la sangre del Cordero. A menos de que te lo revele el Espíritu o que sea tanta la presencia de Dios en la vida de esa persona que tú lo puedas deducir. De lo contrario, pareciera que todos somos iguales, porque la marca es espiritual. La marca de Yeshua en tu vida es espiritual y no puede verse porque es para ti. ¿Dónde es que se puede notar? En tus hechos. Por eso es que en el libro de Santiago la palabra dice que la fe, la confianza en el Señor, si no se nota, si no tiene las obras, entonces en realidad no la tienes. Porque yo no puedo decir, yo voy a la iglesia, yo tengo temor del Señor o yo creo en Jesucristo si en mi vida no se nota. Si en mi vida no se nota, entonces sucede lo que dice la palabra en el capítulo 15, del libro de Juan, que dice en el versículo 5, yo soy la vid, hablando Yeshua, vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ok? Entonces se tiene que notar, no es solamente lo que digo, es lo que hago. La mayor prédica que tú puedes tener es tu vida. ¿Ok? Tu vida. Entonces, los primogénitos israelitas fueron salvados de la plaga porque la sangre significó en ese tiempo que quienes se encontraban dentro de las casas se habían consagrado para cumplir la voluntad de Dios. La marca de la sangre en las jambas de las puertas era o significaba que quienes se encontraban dentro de la casa se habían consagrado para cumplir la voluntad de Dios. Esa devoción, ese fervor, esa fe obediente fue lo que protegió al pueblo de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. No es que la casa era segura. Como quien dice, yo tengo mi casa y tiene barrotes y la puerta es de metal y aquí nadie puede entrar, es una casa segura. Entonces los israelitas decían, como está marcado con la sangre, entonces una casa segura porque no se va a poder meter ningún espíritu. No se trata de eso. Sino que si por ejemplo un primogénito egipcio hubiera entrado a una casa que estaba marcada con la sangre, yo te aseguro que igual se hubiera muerto. ¿Por qué? Porque no era el mero hecho de estar adentro de la casa marcada con la sangre. No fue la sangre, la marca de la sangre en sí lo que evitó la plaga, sino que todo el que inequívocamente depositaba su confianza en Hashem y no tenía temor del faraón y no tenía temor de los decretos del faraón, sino que con osadía se mostraba parte del pueblo de Dios y se colocaba entonces la sangre del cordero inmolado en las puertas, estaba demostrando su confianza en Dios y por lo tanto era digno de ser protegido de muerte. La gente dice, te cubro con la sangre de Cristo, cuando la gente ni siquiera es creyente o alguien que ni siquiera está buscando de Dios. Es que no es un fetiche. La sangre separada del dador de la sangre no tiene ningún sentido. Es la confianza, la entrega de mi confianza absoluta a la persona del Padre a través de la sangre derramada del Cordero. Eso es lo que me permite tener la confianza de que voy a ser redimida y salvada de la ira de Dios. No es que use cruces, no es que vaya a la iglesia, no es que lea la palabra, no es que haga lo que se supone que tengo que hacer, es que inequívocamente mi confianza esté depositada en aquel que me llamó de sus tinieblas, de mis tinieblas a su luz admirable. Al igual que Israel, es necesario que reconozcamos que sin Dios estamos indefensos, que sin la sangre derramada del Cordero de Dios aplicada a nuestro favor, estamos condenados a la muerte. Pero la sangre del Cordero sin el Cordero, como el camino para volver al Padre, es inefectiva. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios a través del sacrificio del Cordero de Dios. Nosotros no podemos proteger a nuestros hijos, a nuestros padres o a nosotros mismos de este virus. Claro que yo puedo tomar mis prevenciones. Claro que yo puedo evitar la aglomeración de personas. Claro que yo puedo andar con mi mascarilla y mis guantes y estarme lavando las manos a cada rato. Pero si me toca, me toca. Y no puedo hacer nada. Es una similitud con el Señor. Yo puedo vestirme como creyente, hablar como creyente, decir las palabras correctas como creyentes, pero si en realidad mi vida no le pertenece al Señor, no me va a servir de nada, porque no voy a ser redimida. Por eso es que al final dice la palabra en Mateo 7, que en aquel tiempo algunos le dirán a él, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hacíamos tantas cosas, y que el Señor dice, mira, yo no te conozco. Yo no te conozco. ¿Por qué? Porque este mismo versículo, este mismo capítulo 15 de Juan que te leí, en otra versión, dice, en el capítulo 15 de Juan, yo soy el auténtico vino y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quita. Quien el labrador la quita, es decir, el Padre. Y toda la rama que lleva fruto, es decir, tú y yo, vamos a ser limpiados para que llevemos más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la Torá oral que os he dado, es decir, por la palabra que os he dado. Porque la Torá, ya te he explicado en otra ocasión, no es los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 de la Biblia como tales, sino que Torá lo que significa es una indicación, como las instrucciones de Dios para vivir. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra,
Él dio instrucciones para vivir, como por ejemplo el sermón del monte. Y cada una de las parábolas que él compartió era para darnos instrucciones de cómo vivir nuestra vida, y a eso se le llama Torá. Entonces dice: ya vosotros estáis limpios por la Torá oral que os he hecho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama de la vid no puede llevar fruto en sí misma si no permanece recibiendo el vino, recibiendo la savia, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice el versículo 6: el que no se une íntimamente a mí, ya fue echado fuera como una rama de la vid que es cortada y finalmente se seca. Si permanecéis unidos a mí y a mi Torá oral, a lo que yo te enseñé, a lo que yo te mandé, pidan lo que quieran y se les dará. Entonces, para nosotros poder estar ciertos de esa redención que va a venir a nuestra vida, tenemos que estar unidos íntimamente con el dador de la vida. No de una manera externa, no mediante mandamientos enseñados por hombres o por una denominación o por una iglesia, sino en verdad, en espíritu, a solas con el Señor, y que se note en mi vida. Eso es lo que nos va a permitir ser liberados, lo que nos va a permitir ser librados. Dice la palabra que nosotros oremos para ser tenidos por dignos de escapar de esta ira del Señor. Y a esta redención solo se accede por medio de poner toda nuestra confianza en Él, a través de una fe obediente, no una fe intelectual que cree en la mente y entiende los conceptos, sino una fe que se manifiesta en mi vida al apartarme del sistema de este mundo, es decir, santificarme para agradar con mis acciones al que me ha salvado. Señores, amigos, my friend, Jesús tomó la cena de Pesaj cuando él estaba por entregar su vida para nosotros. Dice la palabra en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? O sea que Yeshua estaba cumpliendo con esa fiesta del Señor. Él cumplió también con la fiesta de los panes sin levadura. Él nació en la fiesta de los tabernáculos. Él cumplió con la fiesta de las primicias, y hace falta que Él cumpla con la fiesta de las trompetas, que a la final trompeta es cuando nosotros vamos a ser recogidos antes de la ira del Señor. Falta que se cumpla la fiesta del arrepentimiento, que es cuando todo Israel va a ser salvo. Y luego pues el Señor va a estar con nosotros. El versículo 18 del capítulo 26 de Mateo dice: y Él les dijo: vayan a la ciudad, y les dio las instrucciones, y dice: diles, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es la preparación del cordero que ha sido sacrificado para entonces comerlo. Entonces dice en versículo 20: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían. O sea que la Pascua, la cena del Señor que nos han enseñado, no se llama cena del Señor, se llama Pesaj, se llama cena de Pascua, se llama comida de Pascua, no se llama la cena del Señor. Ese fue un término que no vamos a meternos ahorita en ese estudio, pero no es el término que Yeshua utilizó, no es el término bíblico, es un término religioso que creó la iglesia. El término es la cena de la Pascua. Y dice que Él comió, no es que Él no vino y dijo: bueno, vamos a reunir, y agarró un pedacito de pan y le dijo: este es tu pan, y un traguito del vino, y ya, esa es la... No, dice que cenaron. Fue una cena, ¿verdad? Y las características de la cena tú lo puedes encontrar en el libro de Éxodo. Y mientras comían, les dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces, en versículo 26 dice: mientras comían, estaban comiendo la cena, era una cena,
mientras comían, versículo 26 del capítulo 26, tomó Yeshua el pan, o sea que el pan era parte de la comida, era pan sin levadura, porque significa la limpieza del pecado. Dice que tomó el pan y lo bendijo, o sea, pronunció una palabra de bendición, y entonces lo partió y les dijo, miren, coman porque esto es un símbolo de mi cuerpo. Pero ellos estaban cenando y como parte de la cena tomó y le dijo, esto es mi cuerpo. Y luego, también en un simbolismo, dice que tomó la copa de vino y dio, habiendo dado gracias, les dio y les dijo, beban de ella todos. Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto renovado. Porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, del vino, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, esta cena, el Señor nos mandó que la comiéramos en memoria de Él. En memoria de Él, en memoria de lo que Él estaba por hacer para aquellos que pusieran su confianza y salud en Él. Ese es el sentido. Entonces, la cena debe ser para recordar ese sacrificio, para recordar de dónde nosotros hemos venido o para ubicarnos si nosotros en realidad no hemos puesto nuestra confianza en Dios. Si nosotros solamente seguimos jugando, si nosotros seguimos con el tire y encoja del que les estuve hablando. Este es un momento fantástico que así como los israelitas les fue instruido que le enseñaran a sus hijos por qué se hacía esto y que les dijeran, cuando tus hijos te pregunten por qué lo haces, entonces tú les contarás qué fue lo que pasó. Es un momento perfecto para que este 14 de Aviv, que comienza al caer la noche de hoy, y mañana puedes tú preparar una cena con tus hijos y puedes compartirlo con ellos. Si no tienes pan y lo que tienes es tortilla, dale. El hecho es que nos sentemos y que podamos compartir con ellos el significado espiritual que tiene. Que podamos compartirle a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a quien esté en la casa. No tiene que ser un manjar. Si lo puedes preparar, dale. Pero si lo que tienes es arroz y frijoles o lo que tienes son frijoles con tortilla, no importa, no creas que es que tiene que ser como es en la iglesia. Es una cena. Siéntate con ellos, siéntate en familia, comparte con ellos el significado. Haz memoria del sacrificio de Yeshua. Dale el valor que debe tener en tu vida. Explícale a tus hijos, motívalos. Renueva en memoria de lo que Él hizo, tu relación con el Señor. Toma fuerzas en Él. Renueva tus compromisos con Él y hazlo en familia. Pasa tiempo en familia para recordar lo que Él hizo, para que nos dé a nosotros esa fortaleza que necesitamos, para entender que estamos así de ser redimidos. Estamos a pocos momentos de que el Señor nos llame a su presencia. No, yo no sé si va a ser dentro de algunas semanas, este año, dentro de pocos años, pero ciertamente los tiempos se han acortado de una manera espectacular. Y este es el momento para que nosotros retomemos nuestra relación con el Señor y recordemos en este tiempo de esta semana que le dicen santa, pero que de santa no tiene nada, que en realidad hagamos el propósito de esta semana, que es comer esos panes sin levadura, que es limpiarnos del pecado a través de que somos lavados por la palabra del Señor, y que tomemos esta cena en familia, juntos, así como Yeshua la tomó con sus discípulos, que nosotros podamos tomarla con nuestra familia y compartamos la tortilla, compartamos el pan, compartamos el plátano, el mínimo verde, lo que tengamos, compartámoslo, pero hagámoslo recordando lo que Él hizo por nosotros, recordando que Él fue ese cordero sin mancha, sin tacha, a través del cual nosotros hemos sido redimidos. Vamos a ser recogidos antes de la ira del Señor, y no por nuestros méritos, sino solamente por los méritos de ese cordero sin mancha y sin defecto, que se entregó voluntariamente por nosotros. Yo quiero motivarte a que tú tengas esta reunión en tu casa. Hazlo, no. Si no tienes vino, no te preocupes, puede ser un juguito. Bueno, no es lo mejor, pero si lo que tenés es Coca-Cola, puedes hacerlo. Y no estoy hablando de hacer una chabacanada de esto.
Estoy hablando de que conforme a tus posibilidades, de acuerdo a lo que tú tienes, en casa, dispongas para compartir, para sentarse con tu familia. Apaga el televisor, aparta el teléfono, apaga los juegos, porque esta es la vida eterna. Hablemos a nuestros hijos del significado de partir el pan, de compartir esta comida para hacerlo en memoria de nuestro Señor. Hablemosle de lo que significa el sacrificio del Cordero de Dios, de lo que significa hoy en día, sobre todo en este tiempo que estamos a las puertas del regreso del Señor. En este tiempo que estamos tan cerca de que la ira de Dios sea derramada y nosotros vamos a ser salteados por nuestra confianza en el Señor y porque la sangre del Cordero ha marcado nuestras vidas. Expliquémosles que no se trata solamente de un acto profético, que yo no estoy en contra de los actos proféticos, pero no es solamente eso, no es un acto externo, es un acto de adentro, es un acto interno que luego se va a manifestar externamente. Contémosle a nuestros hijos, hablemos de las maravillas del Señor, no tengamos temor por el tiempo que estamos viviendo, no tengamos temor de lo que viene, no tengamos temor. Y si lo vamos a tener, que sea para que nos santifiquemos más, para que nos entreguemos más a nuestro Señor, para que nos entreguemos de una manera más profunda y más real y más verdadera a nuestro Señor. Que sea una decisión personal. Si no la has tomado, es el momento para que tú tomes la decisión de entregarle tu vida al Señor. Entregársela en el sentido de poner tu confianza en Él y no buscarlo solamente cuando lo necesitas, no buscarlo solamente porque tienes temor, no buscarlo simplemente porque tienes un problema, no buscarlo porque se te acabaron las opciones. Él debe ser tu primera opción. Es un momento fantástico para que tú le entregues tu vida al Señor. De corazón, en verdad, en espíritu y para siempre. Para que renueves tu relación con Él. Para que entiendas de que no es la fama, que no es el dinero, que no es el trabajo el que te define, no es el carro que manejas el que te define porque ni siquiera lo puedes sacar. No es la ropa que tienes en tu closet porque ni siquiera la puedes lucir, a menos de que andes con vestido dentro de la casa ahorita que estás encerrada. Pues yo no sé, si está bien, pues. Pero igual, no es eso. Es lo que te viste por dentro. Un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu guerrero, un espíritu violento que le cree al Señor. Debemos depositar de manera inequívoca nuestra confianza en el Padre, Creador de los cielos y de la tierra, por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque tú y yo no tenemos ningún mérito, es solo por su misericordia. Así que yo le doy gracias al Señor porque Él no nos abandona. Él no es de los que dice, bueno, yo ya te di la vida y mira cómo te arreglas. No, Él está ahí pendiente de ti, pendiente de mí. Él quiere darte vida en abundancia. Y todo esto que está pasando solamente es el preludio de la redención que viene. Que se va a poner feo, estamos de acuerdo, pero que eso no te preocupe porque Él va a tener cuidado de ti. Así que yo quiero que me permitas hacer una pequeña oración por tu vida. Si puedes, donde estás, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo, nuestro Mesías, yo quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte muchas gracias porque tú continúas hablando a tu pueblo, tú sigues llamando a tu pueblo, tú sigues instruyendo a tu pueblo. Y tu pueblo no es aquel que está bajo una denominación o una bandera de iglesia, bajo una denominación o bandera de religión o bajo una sinagoga o bajo una herencia de sangre de una etnia, sino que es todos aquellos que hemos dicho, mi vida no la puedo vivir si no es a través del poder del nombre de Jesucristo en mi vida. Señor, si he estado alejada de ti, si he estado alejado de ti, si he sido, Señor, de esas personas que han seguido el patrón del mundo, que me acerco a ti solo cuando te necesito, yo me quiero arrepentir en esta hora. Y arrepentirme no es solamente sentirme mal, sino volverme a ti. Y yo corro a ti, Señor, y yo espero, confío y declaro y reclamo a todas aquellas personas que vayan a escuchar esto para que se vuelvan a ti de todo corazón. Mi Dios, que te esperemos, que te anhelemos, que recordemos que es solamente por los méritos
de tu Hijo Yeshua, que podemos acercarnos a ti y que nuestra meta sea agradarte, sea honrarte, sea estar en tu presencia. Mi Dios, que podamos en realidad enseñar a otras personas, a otras generaciones, no solamente por palabras, sino más por hechos, y que nunca se nos olvide que nuestra primera casa, nuestra primera obligación, nuestra primera congregación es esta familia que tú me has dado. Mi Dios, gracias por la oportunidad de estar en casa. Gracias porque en medio de las dificultades tengo donde estar. Y aquellos, mi Dios, que no lo tienen, te rogamos de que tú proveas de manera sobrenatural y que al final ellos sepan que si no lo llegan a tener o llegan a tener más dolor o no logran resolver su situación, que ellos sepan de que tú no eres injusto para olvidarte de todas esas cosas y que tú vas a dar a cada quien, Señor, conforme a su obra, porque tu misericordia se sigue manifestando y nos sigue llamando. Y si bien la salvación y la redención es por tu misericordia y por tu bondad, tú quieres que nosotros hagamos obras que te den gloria a ti. Bendice, Señor, a tu pueblo, al pueblo que realmente te ama, que te busca, y que tu presencia esté con ellos para siempre, y que podamos, Señor, ser dignos, ser tenidos por dignos de ser librados de este tiempo que cada vez se pone peor. Pero mientras tanto vamos a darte a ti la gloria y vamos a buscarte, porque tú todavía puedes ser hallado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.